A las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos a Capital Intereconomía. Viernes 16 de mayo y hoy sí. Hoy se va a producir ese encuentro en Estambul entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania para intentar negociar la paz. Va a ser el primer contacto directo entre ambos países en 3 años de guerra después de que se cancelaran las conversaciones previstas para este jueves por la ausencia del presidente ruso, Vladimir Putin. Encuentro, eso sí, de perfil bajo debido al nivel de la representación rusa, que solo ha llevado a Turquía a viceministros, mientras que por parte de Kiev estará, entre otros, su ministro de Defensa. Tras ver el nivel de la delegación rusa, podemos decir que no se toman en serio las negociaciones. Decía el presidente ucraniano Zelensky que hoy va a estar en Tirana junto a los jefes de Estado y de Gobierno de más de 40 países, a los líderes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo y al presidente de la OTAN, a quien va a intentar Zelensky convencer para que presionen a Putin. En las conversaciones de Estambul habrá también una delegación estadounidense. Va a estar encabezada por el secretario de Estado, por Marco Rubio, que no tiene mucha confianza en que se pueda alcanzar un acuerdo positivo en el encuentro de hoy. Lo que sucederá mañana, y francamente en este momento creo que está muy claro que la única manera de que tengamos un gran avance aquí es entre el presidente Trump y el presidente Putin. Va a requerir ese nivel de compromiso para tener un avance en este asunto. No creo que vaya a ocurrir nada productivo de ahora en adelante hasta que se entablen una conversación muy franca y directa, algo que sé que el presidente Trump está dispuesto a hacer. Un Donald Trump que hoy termina su gira por Oriente Medio, en la que ha visitado países como Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes, y lo hace con buen saldo, porque ayer firmaba nuevas inversiones en este país, en Emiratos Árabes, inversiones para Estados Unidos por importe de $1.400 millones en sectores como la energía, la tecnología y la inteligencia artificial. Y su maravilloso hermano vino a Washington hace unas semanas y nos habló de su generosa declaración en cuanto a los 1,4 billones, y todo lo que puedo decir es muchas gracias. Trabajaremos muy duro para merecerlo. No me cabe la menor duda de la relación no hará sino crecer y mejorar. Nos iremos esta mañana hasta allí, hasta Oriente Medio, en concreto hasta Qatar, para hablar de este viaje con Luciano Zácara, que es profesor investigador de estudios del Golfo en la Universidad de Qatar, a quien vamos a preguntar también por el precio del petróleo, que se recupera esta mañana. Lo tenemos cotizando con subidas de casi medio punto, el futuro del Brent y el futuro del West Texas. El Brent todavía por debajo del nivel de $65 barril. Ayer caía con fuerza el crudo ante un posible acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, y también por el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, que mantiene su rebaja de previsión de la demanda mundial de petróleo para este año por la guerra comercial. Y mientras tanto, las bolsas afrontan la última sesión de la semana mirando con cierta preocupación a Japón, donde esta madrugada hemos conocido que su economía se contrajo 0,2 contra todo pronóstico en el primer trimestre del año, lastrada por el consumo y por la caída de las exportaciones. Es la primera contracción en un año del PIB japonés y pone en duda los próximos pasos que pueda dar el Banco de Japón. De momento en las pantallas vemos como el Nikkei de Tokio reacciona tímidamente, con caídas muy moderadas y apenas el 0,04% a ese dato de PIB que hemos conocido esta madrugada. Recortes también en el resto de bolsas asiáticas. La bolsa de Hong Kong, que hoy también publica dato de PIB, está cayendo un 0,7%. Bolsa de Shanghái también a la baja, recortes de medio punto porcentual, y los futuros también anticipan hoy una sesión bajista, al menos en Estados Unidos, porque estaban bajando también los futuros aquí en Europa y se han dado la vuelta. Tenemos al futuro del DAX subiendo ahora mismo un 0,07%, futuro del Eurostock 50 subiendo un 0,13%. Caídas moderadas, como decíamos, que apenas llegan al 0,1% para los futuros americanos a
esta hora de la mañana, en la que el euro recupera el nivel de 1,12 frente al dólar y en la que el oro vuelve a cotizar con caídas. Ligeras, eso sí, de apenas un 0,1%, recupera los $3.200 la onza, está el metal precioso en 3.223. Es lo que estamos viendo en tiempo real en las pantallas, en un día en el que la bolsa española va a despertar en máximos de 2008 y cerca de los 14.000 puntos. Podría cerrar el IBEX su quinta semana consecutiva de ganancias. Y hablaremos también hoy de los mensajes que nos dejaba ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell, en su discurso en un simposio económico en Washington, en el que no hacía referencia a los aranceles, pero sí advertía de que la inflación será más volátil en el futuro y sobre un periodo de shocks de oferta más frecuentes. Y ojo, porque Powell reconocía que la Reserva Federal está evaluando cambiar parte del marco en el que se basa para tomar sus decisiones de política monetaria en torno al empleo y la inflación. En la presente revisión reconsideraremos aspectos de nuestro marco estratégico a la luz de la experiencia de los últimos 5 años. También consideraremos posibles mejoras en las herramientas de comunicación de políticas del comité en relación con los pronósticos, la incertidumbre y los riesgos. Así viene el día, así despierta este viernes, en vísperas de un fin de semana en el que tendremos elecciones generales en Portugal y en Rumanía. 7 y 6 titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Noticias capitales, que arrancamos con la consulta pública del Gobierno sobre la OPA del BBVA al Sabadell, que concluye este viernes. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. El 6 de mayo se dispuso un formulario para que los ciudadanos, entidades y demás agentes económicos que creían verse afectados pudieran expresar su opinión al respecto. La información recogida no será vinculante, pero servirá al Gobierno para tener más datos a la hora de tomar una valoración. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tendrá que tomar una decisión antes del 27 de mayo. En plena negociación arancelaria, Eurostat, la Agencia de Estadísticas Comunitaria, va a publicar este viernes los datos sobre el comercio internacional de bienes de la Unión Europea del mes de marzo. El mes en el que entraron en vigor los aranceles estadounidenses al acero y al aluminio europeos. Entonces, la administración Trump impuso un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio. Bruselas ahora pacta acelerar las negociaciones con Estados Unidos. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, afirma que tuve una constructiva llamada con el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick. Ayer mantuve otra constructiva llamada con el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick. Hemos acordado intensificar nuestro compromiso a nivel técnico y mantengo un contacto regular con él, así como con el embajador Jamieson Greer, con quien hemos estado intercambiando mensajes de texto justo antes de empezar nuestra reunión de hoy. Y creo que nos veremos muy pronto, muy seguramente aquí en Bruselas o en las reuniones de la OCDE. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, piensa que ve avances en la negociación entre Bruselas y Washington para un acuerdo arancelario. En el marco de las negociaciones que se están llevando a cabo entre Estados Unidos y la Unión Europea, con la Comisión liderando la voz de los 27 Estados miembros, también van avanzando poco a poco, pero estamos dentro de este marco de 90 días que nos hemos dado. Ya estamos llegando a ese paso que comentábamos el martes, que es muy importante, de empezar a delimitar los principales elementos de discusión, de negociación, y por lo tanto, en general, yo creo que en estas últimas semanas estamos teniendo buenas noticias, dando pasos hacia adelante. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa hoy en la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Tirana. Fuentes de Moncloa avanzan que el presidente del Gobierno tiene previsto poner sobre la mesa la problemática del apagón. Desde el Ejecutivo opinan que son una isla energética y el colapso del sistema producido el pasado 28 de abril visibiliza las vulnerabilidades de este problema estructural. Sánchez tiene como prioridad buscar el apoyo para impulsar interconexiones energéticas. Encuentro en Tirana, en el que, como decíamos, estará Volodymyr Zelensky. Se va a hablar allí también de la situación entre Rusia y Ucrania y también de defensa. Precisamente hoy los ministros de defensa de países como Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido van a debatir en Roma cuestiones estratégicas clave para el viejo continente. Algunas de estas cuestiones serán el fortalecimiento de la defensa europea y el apoyo coordinado a Ucrania. En el foco está que los países europeos eleven el gasto en defensa con el aumento del PIB. El secretario de la OTAN, Mark Rutte, deja claro en su intervención en la cumbre de la Alianza Atlántica en La Haya que las naciones se han comprometido a ello.
Las naciones se han comprometido a ello. Tendremos un debate sobre los detalles, pero esto es realmente importante porque tenemos la amenaza rusa en curso, tenemos el aumento masivo de las fuerzas militares chinas en este momento y, por supuesto, el terrorismo, las amenazas terroristas que siguen en curso, pero también tenemos la industria de defensa porque solo con dinero no estamos allí. También necesitamos la producción industrial de defensa para asegurarnos de que podemos luchar contra cualquier amenaza al territorio de la OTAN y, por supuesto, hablaremos de Ucrania, de cómo asegurarnos de que llevamos a Ucrania a una paz duradera y larga. Discuss Ukraine, how to make sure that we bring Ukraine to a lasting and durable peace. En Portugal, los partidos políticos cierran hoy la campaña electoral de cara a los comicios del domingo. El primer ministro de Portugal y líder del Partido Socialdemócrata, Luís Montenegro, llama a dar el voto útil a Alianza Democrática. Montenegro asegura que buscan una mayoría más amplia. Con as sondagens y también ninguém ganha depois no día a seguir. Así que se gana el día de las elecciones y eso es lo que nos ha motivado y movilizado con un gran apoyo popular todos los días de la campaña editorial. La palabra más grande no viene a cuento, una mayoría más grande es lo que buscamos. Es una mayoría más grande, así que apunta al crecimiento, al fortalecimiento. Los conservadores piensan que una alianza les dará la mayoría absoluta, mientras que el Partido Socialista desoye las encuestas y su candidato Pedro Nuno Santos confía en la victoria. El nuevo Papa León XIV se reúne hoy con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede del Vaticano. Será uno de sus primeros actos desde que fue elegido como Papa. Además, tiene previsto presidir este domingo 18 su primera misa en la plaza de San Pedro del Vaticano, en la que será la Eucaristía por el inicio de su pontificado. Y en clave económica, el Instituto Nacional de Estadística va a publicar esta mañana los datos de compra-venta de viviendas correspondientes al mes de marzo. Según las previsiones del Observatorio Inmobiliario publicado este miércoles por BBVA Research, se espera que para 2025 las ventas crezcan en torno al 9%, lo que se traducirá en volumen de 780.000 viviendas. El organismo prevé para 2026 un crecimiento del 5%, por lo que superarían las 800.000. Como hicimos con los comedores escolares, vamos a garantizar el derecho a una alimentación saludable, digna, en los hospitales y las residencias del país. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera un cambio de tendencia hacia una mayor estabilidad con la entrada de altas presiones en la península y Baleares. Así se espera que los cielos se vayan despejando, salvo en el Cantábrico, donde permanecerán las nubes con lluvias débiles. Aún habrá algo de inestabilidad con nubosidad de evolución, que en interiores del tercio este puede dar lugar a algún chubasco. En Canarias se darán intervalos nubosos y con posibilidad de alguna precipitación débil en el norte de las islas. Aumento generalizado de las máximas en la península y Baleares. Las mínimas sin cambios, aunque descenderán en el cuadrante noroeste. En Canarias no habrá cambios significativos y tendremos heladas débiles en el Pirineo. Los vientos serán flojos o moderados. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Descubre lo último en vehículo eléctrico, 100% sostenible, 100% conectado, con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid. Esta es tu oportunidad. Del 21 al 23 de mayo te esperamos en el SIMA, en IFEMA, en el stand D201 BIS. Ven a conocer Sirena Invest, sí, con Y, y descubre por qué invertir en Polonia es una opción segura y rentable. Sirena Invest, expertos en inversión inmobiliaria internacional.
Stand D201 bis en el SIMA. No faltes. ¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Raya que te metes, vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Las 7:15 de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a por la última sesión bursátil de la semana, con el foco puesto ya en Japón, con ese dato de PIB que conocíamos esta madrugada y que ya les contábamos, esa contracción de 0,2 de la economía japonesa en el primer trimestre del año, que está llevando cierta incertidumbre al mercado, aunque las caídas son moderadas. A esta hora de la mañana, recortes que las bolsas asiáticas apenas alcanzan en medio punto porcentual, en las que más caen, como el Hansen de Hong Kong o la bolsa de Shanghái, un 0,48%, es lo que está dejándose el Hansen, un 0,37% abajo la bolsa de Shanghái, y en rojo también el Nikkei, pero con una caída muy moderada, es apenas del 0,08%, y el Topix, el otro indicador de la bolsa japonesa, ahora mismo cotizando plano. Bolsa de Corea del Sur en verde, en positivo el Kospi, superando los 2.626 puntos, subida ahora mismo del 0,2%. Vamos a ver cómo tenemos a esta hora de la mañana futuros americanos. Elena Fraile, buenos días, ¿cómo vienen? ¿Qué tal? Buenos días. Pues están también con mucha indefinición. Esos futuros están con tímidas caídas del Dow Jones del 0,07%, del S&P un 0,06% y el Nasdaq un 0,10%. Futuros europeos, ¿cómo están hasta ahora? Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días, pues bastante planos. El futuro del DAX subió un 0,10, pierde un 0,06 el futuro del CAC 40 de París, prácticamente lo mismo se deja el futuro del FT100 de Londres y sube un 0,10 el futuro del Eurostoxx 50. Parece que vamos a tener una jornada de consolidación, pero es que los 4 días anteriores han sido muy productivos. De lunes a jueves el IBEX gana un 2,8. Vamos a ver si conseguimos hoy la bolsa española a pleno de ganancias, 5 de 5 en esta semana. Miramos también al mercado de materias primas, donde estamos viendo hoy cómo se recupera el precio del petróleo. Son subidas apenas del 0,3% para el futuro del Brent, que cotiza en los $64.70, por debajo del nivel de $62 todavía el petróleo West Texas. Euro que recupera esta mañana el nivel de 1,12 frente al dólar, 1,12,12, subiendo un 0,25% la moneda europea, y el oro prácticamente plano, con una ligera caída del 0,05%, $3.225 la onza. Y miramos a las bolsas, miramos a la renta variable y empezamos el repaso por las bolsas asiáticas. Ya contábamos cómo están los principales indicadores de aquella parte del mundo en la madrugada en la que se ha conocido ese dato de PIB en Japón. Contracción de 0,2 en el primer trimestre del año, lastrado por la caída de las exportaciones y por el mal comportamiento del consumo. Es la primera desaceleración en 4 trimestres para la cuarta economía mundial, que había crecido 0,6 intertrimestral en el último trimestre del año pasado. Exportaciones que caen en Japón un 0,6%, y el consumo, que representa en torno al 60% de la economía nipona, se mantuvo plano. Tras este dato, vemos cómo el yen reacciona con subidas frente al dólar, subidas del 0,3%, está cotizando en 145,19 dólares la moneda japonesa. Ha reaccionado el gobierno de Japón tras ese dato de PIB, lo ha hecho el ministro encargado de revitalización económica, que será además el negociador principal del gobierno japonés en materia arancelaria, y ha dicho que el gobierno nipón está vigilando con detenimiento el impacto de los aranceles estadounidenses en la economía japonesa después de esa contracción del primer trimestre del año. Hemos conocido también en Japón un dato más, ese es de la producción industrial, que crece 0,2 en el mes de marzo. Exportaciones y consumo que lastran a la economía japonesa, y que es el mismo problema que tiene Corea del Sur, porque el Ministerio de Economía y Finanzas del país ha advertido esta madrugada que la economía de Corea del Sur se enfrenta a una presión a la baja creciente relacionada principalmente con una desaceleración
desaceleración de las exportaciones debido a las incertidumbres comerciales y una caída en el consumo interno. Añade el gobierno de Corea del Sur que las condiciones externas han empeorado debido a las políticas arancelarias de Estados Unidos y que por eso se espera que la tasa de crecimiento anual sea inferior a la proyección inicial del Ejecutivo. Hoy vamos a tener también datos de crecimiento, datos de PIB en Hong Kong y en Malasia. Protagonistas empresariales del día en Asia. Empezamos con Alibaba, que está bajando en bolsa después de que el gigante chino del comercio electrónico no cumpliera las expectativas de ganancias para su cuarto trimestre fiscal, tanto en ingresos como en beneficio que sube un 62% gracias a la inteligencia artificial. Facturación también mejora un 6%. Tenemos también bajando, aunque mucho menos, a las acciones de Singapore Airlines, caída de medio punto, a pesar de registrar un beneficio récord para su ejercicio fiscal terminado en marzo, en el que ha ganado 2.140 millones de dólares, un 3,9% más en tasa interanual. Tenemos también cayendo los títulos de Toyota, casi un 1%. Ayer anunciaba que va a retirar del mercado alrededor de 443.000 vehículos de su modelo Tundra en Estados Unidos por un problema que podría hacer que las luces de marcha atrás dejen de funcionar. Subidas para Taiwan, la taiwanesa Global Wafers es el tercer mayor fabricante de obleas de semiconductores del mundo. Está subiendo más de un 1% en bolsa tras anunciar su intención de invertir otros 4.000 millones de dólares en Estados Unidos para satisfacer la creciente demanda de producción local de chips. Y un protagonista empresarial más en Asia, Nippon Steel, cayendo casi medio punto porcentual después de que se haya conocido que la compañía se ha opuesto a las 3 propuestas de los accionistas que ha recibido. Esto es lo que está pasando en Asia. Vámonos a otra parte, Estados Unidos, donde Elena Fraile, Wall Street cerraba ayer con signo mixto y con el S&P 500 subiendo por cuarto día consecutivo. Así es, ganancias consecutivas en un momento marcado precisamente por ese acuerdo entre Estados Unidos y China para reducir recíprocamente esos aranceles. De hecho, las conversaciones entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y las autoridades chinas en esa materia arancelaria pues han devuelto la confianza en el mercado, según apuntan algunos analistas, lo que ha repercutido positivamente en las acciones de las grandes tecnológicas esta semana. Por ejemplo, miramos las cotizaciones de Tesla y de Nvidia, que han subido casi un 15% en lo que va de semana. Meta ha sumado también alrededor de un 9%, Amazon un 6% y Alphabet otro 7%. Pero como decíamos, Wall Street cerraba mixto, lo hizo con el Dow Jones con un alza del 0,65%, el S&P avanzaba también un 0,41% y el que retrocedía fue el Nasdaq con un 0,18%. Jornada, Elena, marcada ayer en Estados Unidos por datos macroeconómicos. Así es, conocimos esas cifras de paro de semanal que se han mantenido estables, también el índice de precios de la producción correspondiente al mes de abril, que caía un 2,4%, también las ventas minoristas, que han subido un 0,1%, también la producción industrial del mismo mes y los índices de manufacturas de Nueva York y de Filadelfia de mayo, que se mantienen. Datos de empresas, protagonistas empresariales de ayer jueves en el mercado americano, ¿con qué nos quedamos? Pues tuvimos muchos. En la escena empresarial fueron protagonistas las cuentas de Walmart. La compañía superaba previsiones y ha reiterado sus objetivos anuales, aunque también ha anticipado una subida de los precios por la guerra arancelaria. Aunque las ventas se quedaron por debajo de las estimaciones, mantiene su pronóstico del año. También entre las protagonistas fue una de las compañías de las que hablábamos ayer, fue Kluker, que se disparaban sus acciones a un 85,70% después de que Dick Sporting Goods haya confirmado un acuerdo para comprar la empresa por 2.400 millones de dólares. En negativo vimos a la aseguradora sanitaria United Health, que se hundía un 10,93% por esa investigación del Departamento de Justicia por esas posibles prácticas fraudulentas. Ha abierto esa investigación también. Conocimos algún dato que nos llegaba de Nvidia. Fue protagonista tras revelar que cuenta con una participación del 7% en Coreway, la empresa lo confirmaba precisamente en una presentación que hacía ante la Comisión de Bolsa y también de los Valores de Estados Unidos, ante la SEC. Y también vimos otras compañías que fueron protagonistas en la jornada. Es el caso de Virgin Galactic, cuya pérdida por acción ha caído a $2,38 en el primer trimestre de este año fiscal, aunque mejorando, eso sí, la pérdida que la acción registraba en el mismo periodo de hace un año, que era de un 5,10 dólares. Lo anunciaba así también la compañía. Y también otro asunto más, se rumorea que Meta
está retrasando ese modelo de inteligencia artificial de Binic Moe. Es que la compañía ha pospuesto este lanzamiento de ese modelo de lenguaje de próxima generación a medida que aumentan las preocupaciones internas sobre las capacidades del modelo y también la dirección de sus inversiones multimillonarias en esa inteligencia artificial. Pero además, Meta estaría luchando contra una epidemia de estafas mientras que los delincuentes están inundando Instagram y también Facebook. Es lo que publica a estas horas The Wall Street Journal. Y un apunte más, que tiene como protagonista a Coinbase, la mayor plataforma de criptomonedas de Estados Unidos, porque ha denunciado un ciberataque y el robo de los datos de sus clientes. Y por cierto, un apunte, una curiosidad también, porque los aumentos de precios de Walmart están abriendo la puerta a que aumenten todos los demás. Y es que ese anuncio de la compañía sobre esas tarifas envía una clara señal de que se avecinan precios más altos. Y esto significa inflación. Y cuando el río suena, pues agua lleva. Para hoy en Estados Unidos, ¿qué hay que vigilar, Elena? Pues hay que vigilar hoy la confianza del consumidor precisamente y esas expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. Y en Europa, en horita y media, tenemos ya los mercados funcionando, con el IBEX 35 muy cerquita, Ángeles, de ese nivel de 14.000 puntos. Ahora enseguida vamos con la agenda, vamos con algún resultado empresarial que ya hemos conocido que se va a cotizar en el día de hoy. Antes, la crónica de ayer que llevaba el IBEX a sus máximos desde mayo de 2008. Efectivamente, por encima de los 13.900 puntos. El selectivo español subía un 0,65%, firmaba su sexta jornada consecutiva en positivo, avanza ya un 20% desde principios de año, cotiza en 13.930 puntos y, como les digo, era la sexta sesión consecutiva con avances. Acumula una rentabilidad del 2,8% de lunes a jueves, por lo tanto, muy mal se tendrían que dar hoy las cosas para que viéramos descensos en la semana. Entre los protagonistas del día, Repsol, golpeado por la caída del precio del petróleo, bajaba un 0,8%. También en la parte baja de la tabla, Unicaja, que perdió un 1,55%, y Sabadell, que se dejaba un 1,2%. Comenzaba la sesión de ayer con fuertes caídas para Acciona Energía, con recortes cercanos al 4%, aunque se fueron suavizando. La compañía fue castigada en los primeros cruces después de que Acciona anunciara que había paralizado temporalmente la construcción de 2 centros de almacenamiento de energía en Estados Unidos ante la volatilidad generada por las políticas arancelarias de la administración Trump. En terreno positivo destacaba Indra, se disparaba un 4,54%. Para que se hagan una idea, Indra es el mejor valor del IBEX 35 desde que comenzó este año, gana ya un 80% desde el 1 de enero y es líder absoluto del índice, seguida de lejos por Santander, que se anota un 54%. Según Pepe Bainat, esta podría ser la trayectoria del IBEX. Es director de bolsasyfuturos.com. Y el nivel realmente importante no es ni 13.800 ni 14.000, está por debajo y es el nivel de los 13.500. Es el nivel que superamos, que era un techo que fue previo a la caída después de, los temas de los aranceles. Recuperamos ese nivel y eso es lo importante, y ahora, pues es muy normal que tengamos una consolidación por encima de esos 13.500 puntos y a partir de ahí continuar ganando altura. Pues vamos a ver si esa altura sigue. A partir de las 9 de la mañana veremos los primeros movimientos de nuestro índice. En el resto de Europa, París subía un 0,2%, el DAX alemán se anotaba un 0,65% y Londres sumaba también un 0,53%. Para hoy en Europa, ¿qué vamos a vigilar en cuanto a protagonistas empresariales, Ángeles, y a datos macroeconómicos? Pues tenemos ya las cuentas de Suiza Re. Después de unos días muy intensos de publicación de resultados, ya vamos conociendo las últimas empresas. Swiss Re ha registrado un aumento del 16% en sus ganancias del primer trimestre, a pesar de las pérdidas que ha tenido que asumir por incendios. La aseguradora ha anunciado un beneficio neto de $1.300 millones de enero a marzo, un dato que está por encima de las previsiones que habían hecho los expertos. Y en Francia vamos a conocer el dato
dato preliminar de desempleo del primer trimestre de este año. También en Italia, tasa de inflación general del mes de abril y evolución de la balanza comercial del mes de marzo. En la eurozona, también tendencia de la balanza comercial en marzo después de presentar un superávit de 21.000 millones de euros en el mes de febrero. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. 1120, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora Caldera, debe usted pasar a una revisión para funcionar correctamente. Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra. Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Descubre la noche más desconocida del centro de Madrid en Gran Hotel Inglés. Todos los jueves, viernes y sábados disfruta de tapas y bocados para compartir, cócteles de autor y música en vivo en pleno barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app. Y también en nuestras tiendas hasta un 20% en electrónica. Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés. Aprovéchalo. Aquí los corazones no se rompen, se desgarran. Y por eso vienes. Ya a la venta los nuevos abonos del Teatro Real para la próxima temporada. Carmen, Il Trovatore, Otelo, Romeo y Julieta. Más de 20 abonos diferentes desde 51 euros con una gran variedad de tarifas, fechas y espectáculos. Compra tu abono en teatroreal.es. Teatro Real, ópera en toda su intensidad. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. La información de este viernes que pasa por Estambul, donde se celebran hoy sí, Roberto, las negociaciones entre Rusia y Ucrania para buscar la paz. Negociaciones que vienen marcadas por la ausencia de Vladimir Putin. La delegación rusa cuenta con varios viceministros, mientras que por el lado ucraniano está el ministro de Defensa Rustem Umeryov. Volodymyr Zelensky deja claro que los rusos no se toman en serio las negociaciones. Tras ver el nivel de la delegación rusa, podemos decir que no se toman en serio las negociaciones. Quisiera intentar alcanzar al menos los primeros pasos para una desescalada, los primeros pasos para el fin de la guerra, concretamente el alto el fuego. He decidido enviar a nuestra delegación a Estambul, pero no a todos. Donald Trump termina hoy su gira por Oriente Medio. El mandatario estadounidense ha visitado países como Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes. En este país ha firmado un acuerdo de nuevas inversiones para Estados Unidos por valor de $1.400 millones. Trump asegura que trabajará muy duro para merecer este acuerdo. Y su maravilloso hermano vino a Washington hace unas semanas y nos habló de su generosa declaración en cuanto a los 1,4 billones y todo lo que puedo decir es muchas gracias, trabajaremos muy duro para merecerlo. No me cabe la menor duda de que la relación no hará sino crecer y mejorar. En plena negociación también arancelaria en Europa, se van a publicar este viernes datos sobre el comercio internacional de bienes del mes de marzo. El mes en el que entraron en vigor los aranceles estadounidenses al acero y al aluminio europeos. Entonces la administración Trump impuso un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio. Bruselas ahora pacta acelerar las negociaciones con Estados Unidos. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, afirma que tuvo una constructiva llamada con el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick. Ayer mantuve otra constructiva llamada con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Hemos acordado intensificar nuestro compromiso a nivel técnico y mantengo un contacto regular con él, así como con el embajador Jameson Greer, con quien hemos estado intercambiando mensajes de texto justo antes de empezar nuestra reunión de hoy, y creo que nos veremos muy pronto, muy seguramente aquí en Bruselas o en las reuniones de la OCDE. El ministro de Economía, Carlos Cuervo, piensa que ve avances en las negociaciones
entre Bruselas y Washington para un acuerdo arancelario. En el marco de las negociaciones que se están llevando a cabo entre Estados Unidos y la Unión Europea, con la Comisión liderando la voz de los 27 Estados miembros, también van avanzando poco a poco, pero estamos dentro de este marco de 90 días que nos hemos dado. Ya estamos llegando a ese paso que comentábamos el martes, que es muy importante, de empezar a delimitar los principales elementos de discusión, de negociación, y por lo tanto, en general, yo creo que en estas últimas semanas estamos teniendo buenas noticias, dando pasos hacia adelante. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este viernes en la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Tirana. Fuentes de Moncloa avanzan que el presidente del Gobierno tiene previsto poner sobre la mesa la problemática del apagón. Desde el Ejecutivo opinan que son una isla energética y el colapso del sistema producido el pasado 28 de abril visibiliza las debilidades por este problema estructural. Sánchez tiene como prioridad buscar el apoyo para impulsar interconexiones energéticas. La consulta pública del Gobierno sobre la OPA del BBVA al Sabadell concluye este viernes. El 6 de mayo se dispuso un formulario para que los ciudadanos, entidades y demás agentes económicos que querían verse afectados pudieran expresar su opinión al respecto. La información recogida no será vinculante, pero servirá al Gobierno para tener más datos a la hora de tomar una valoración. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tendrá que tomar una decisión antes del 27 de mayo. Y el Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana a las 9 datos de compraventa de viviendas correspondientes al mes de marzo. Según las previsiones del Observatorio Inmobiliario publicado este miércoles por BBVA Research, se espera para 2025 que las ventas crezcan en torno al 9%, lo que se traducirá en un volumen de 780.000 viviendas. El organismo prevé para 2026 un crecimiento del 5%, por lo que superarían las 800.000 viviendas vendidas. España ha alcanzado cifras históricas en generación de energía renovable con un 56,8% del consumo eléctrico cubierto por fuentes limpias en 2024. Gran parte de esa energía se pierde por falta de infraestructuras de almacenamiento, lo que impide aprovechar al máximo su potencial. El reciente apagón del 28 de abril ha puesto de nuevo sobre la mesa la urgencia de contar con plantas capaces de conservar la energía producida para garantizar un suministro estable. El almacenamiento energético es clave para equilibrar la oferta y la demanda, especialmente con fuentes como la solar. Aunque algunas empresas subrayan su papel esencial en la transición energética, otras reclaman el impulso del autoconsumo. Apostar por más infraestructuras no solo mejora la eficiencia del sistema eléctrico, sino que también acelera la transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible para todos. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblar. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app. Y también en nuestras tiendas hasta un 20% en electrónica. Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés. Aprovéchalo. Income Shares le ofrece el primer análisis.
Con Ignacio Baqueano, que es Country Manager en Iberia del Eversers. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Rubén, ¿cómo estamos? Enseguida miramos al mercado americano, que hay mucha tela que cortar allí, pero antes la madrugada nos deja ese dato en Japón, esa, no sé si sorpresa, ahora nos contarás, ese dato de PIB, la economía japonesa, esa contracción de 2 décimas, primer trimestre del año, es en menos 0,7% en tasa interanual. Es un dato que está por debajo de lo esperado. ¿Qué te ha parecido? Sí, efectivamente, por debajo de lo esperado. Ya primeros de mayo el Banco de Japón ya rebajaba previsiones para el año de su PIB, que esperaba un 1,1% para el año y lo rebajaba a 0,5%. Obviamente están notando en las exportaciones esa subida arancelaria por parte de Estados Unidos, se está notando ya en su economía y encima con un problema de inflacionario, porque el Banco de Japón estaba pensando en subir los tipos y ahora con este dato de este crecimiento es muy probable que rebajen esas previsiones y que no suban los tipos como se esperaba. La reacción del mercado japonés a ese dato de PIB es bastante tibia, caídas que apenas rozan el 0,1%, tanto para el Nikkei como para el Topix. Mercado americano, signo mixto anoche, Ignacio, Wall Street, pero con el S&P 500 que suma y sigue, volvió a cerrar en positivo. Este índice es la cuarta sesión consecutiva de ganancias y creo que es la subida número 15 de las últimas 17 sesiones, si no me equivoco, 18. O sea que parece que está en una buena racha, ¿no? Sí, ha sido una semana muy buena, muy positiva, con un 4,5% de subida y ya el índice del S&P ya está en positivo para el año. El Nasdaq sigue un 1% por debajo. Ayer el Nasdaq recortaba un escaso 0,2%, pero sí, obviamente se ha notado el acuerdo o el principio de entendimiento y acuerdo con China a nivel arancelario del fin de semana pasado y eso ha dado alas al mercado, sobre todo pensando en que puedan llegar a acuerdos con el resto de países, como se ha visto con China. Así que el mercado lo ha visto muy positivamente, que realmente es el problema arancelario, esa incertidumbre que creaba el mercado, lo que había producido las grandes correcciones. Vamos con resultados empresariales que nos deja esta última recta final ya de la campaña de resultados, algunas pinceladas como las que nos daba ayer Walmart, por ejemplo, el gigante del comercio minorista estadounidense, que ganaba más de lo previsto, pero las ventas sí que se quedaban por debajo de los objetivos. Mantiene, eso sí, previsiones para todo el año y advierte de subida de precios, ¿no?, en Estados Unidos por el tema de los aranceles. ¿Qué te parecieron esas cuentas de Walmart? Los resultados fueron positivos, puesto que fueron por encima de lo esperado, pero sí decía que sus ventas iban a crecer un 4% en el siguiente trimestre, un poco por encima de los analistas, pero sí decía, como comentas, esa subida de precios que tiene que llegar, sobre todo ante los aranceles, que como que todavía no se ha visto en los datos de inflación de Estados Unidos, pero si Walmart lo ha dicho, Amazon también lo dijo en su día, es obvio que tienen que subir esos precios, puesto que no se ha trasladado todavía al IPC en Estados Unidos y claramente las compañías ya tienen que empezar a pensar en subir esos precios. El que se la pegaba anoche en Wall Street, se la está pegando también esta madrugada en Asia, es otra compañía relacionada con el consumo, en este caso comercio electrónico, como es Alibaba. La tenemos bajando en bolsa más de un 4% en la bolsa de Hong Kong. Eso que mejora ganancias gracias a la inteligencia artificial, mejora también ventas, pero no ha gustado algo, Ignacio. Sí, subía en ventas un 7% y sobre todo la parte de nube, de cloud, de inteligencia artificial un 18% de mayores ventas, pero como bien apuntas, ayer corrigió en Estados Unidos un 7,5% y hoy en Japón era eso que comentas, un 5,4% de corrección, lastraba a la bolsa en Hong Kong y realmente te diría que Alibaba es una compañía que está con una valoración muy baja y que realmente las previsiones o digamos los fundamentales de la compañía siguen siendo buenos. Se ha notado otra vez el problema de los aranceles y esa lucha comercial entre Estados Unidos y China, pero es una gran compañía con muy buenas valoraciones. La que también daba susto ayer, United Health, pérdidas importantes y no parece que esté en un buen momento, horas bajas para la principal aseguradora de salud estadounidense, ¿no? Sí, había sido en los últimos años la gran compañía aseguradora, el comportamiento en bolsa había sido tremendo, pero fíjate que desde enero el valor ha corregido un 55%. Tremenda la corrección y sobre todo esa investigación del Departamento de Justicia americano de Estados Unidos
ante prácticas fraudulentas, ante sobrefacturación en el programa de Medicare Advantage, con lo cual graves problemas. Han cambiado esta semana el CEO y se ha puesto a dirigir la compañía el presidente. Lo cierto es que no invita a entrar con esas noticias y lo que pueda devenir ante la investigación del Departamento de Justicia. Datos para hoy en Estados Unidos, poco que rascar, va a ser el viernes, confianza del consumidor, pero ayer sí que estaba el mercado muy pendiente de las ventas minoristas. Dejaban un raquítico crecimiento, ¿no?, en el mes de abril. Si hablábamos de los problemas de consumo, que era uno de las lastres de ese dato de PIB que conocíamos esta madrugada en Japón, no parece que vaya mucho mejor el consumo en Estados Unidos, y ahí lo que comentábamos antes con las ventas de Walmart, ventas de ese gigante, ese termómetro del comercio estadounidense, también por debajo de lo previsto, Ignacio. Sí, de hecho este trimestre se ha visto en muchas compañías que a lo mejor el consumidor americano ha comprado cosas pensando en que puedan subirle mucho los precios. Ese retail sales haría un 0,1% de subida, el mercado esperaba un 0,2%, pero como que el consumidor americano se está pensando mucho qué compras hacer y en qué momento hacerlas. El sentimiento de confianza, como decíais, de Michigan, que saldrá hoy preliminar, veremos si sigue a la baja, puesto que llevamos unos meses cada vez más negativos, y es un dato muy importante en cuanto a qué piensa el consumidor americano para mantener su economía viva y en lo fuerte que está, ¿no?, sobre todo a nivel de empleo. Y terminó con Powell, de discurso ayer en Washington, en un coloquio. Anticipaba que vamos a estar ante bastante tiempo, años. Hablaba de tipos de interés altos, decía que el futuro económico es impredecible, que la inflación va a ser más volátil de lo que ha sido en los últimos 10 años. No se mojaba mucho cuando hablaba de aranceles, sí que hablaba de shock de oferta. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es esto que decía sobre la posibilidad de que la Fed cambie su marco, el enfoque, lo que se basa, sobre todo mirando al empleo y a la inflación, a la hora de tomar sus decisiones en política monetaria. Esto decía Powell. In the current review, we will reconsider aspects of our strategic framework in light of the experience of the last 5 years. We will also consider possible enhancements to the committee's policy communication tools. Un enfoque que viene desde hace 5 años, como decía Powell, desde el año 2020, y parece que ha llegado el momento de cambiarlo. ¿Esto cómo se explica, Ignacio? Sí, leía las declaraciones, decía la palabra como que la inflación en los próximos años pueda ser errática y, como decías, esos posibles shock de oferta, y me quedaría un poco con el sentimiento o con la lectura de que la Fed va a estar mirando a la próxima década y no a la próxima reunión que ellos vayan a tener. Es decir, que no está mirando en el corto plazo, sino que quiere prever esa próxima década y cómo puedan venir esas presiones inflacionarias que él llamaba casi erráticas o de oleadas. Por tanto, yo creo que es un mensaje tranquilizador para el mercado, y como obviando o no queriendo hacer caso omiso a esos mensajes que Trump le está mandando continuamente en redes sociales diciendo el señor demasiado tarde, y como que tiene que actuar con prontitud, pero realmente Powell se está manteniendo firme. Es cierto que solo le queda un año de mandato, pero queriendo dar el mensaje de que la Fed es independiente y va a seguir mirando por su doble mandato. Eso te iba a decir, que tranquilizador el mensaje de Powell para el mercado. No sé si tan tranquilizador para Donald Trump, que está de momento esta semana a otra cosa. Veremos cuando vuelva a Estados Unidos. Ignacio Baqueano, Country Manager en Iberia del Everest 6. Pasa buen viernes y gracias como siempre por este análisis de los viernes. Cuídate. Muchas gracias, Rubén. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis. CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com, y empieza a soñar con tu casa nueva. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es.
Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app. Y también en nuestras tiendas hasta un 20% en electrónica. Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés. Aprovéchalo. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Despierta, invierte, gana. Y despertamos, como cada día hasta ahora, mirando a la prensa, lo que están contando los principales diarios españoles, económicos y también de otras partes del mundo. Empezamos prensa económica, Diario Expansión, que abre hoy con la ofensiva de ACS, Acciona, Ferrovial y SACIR en Estados Unidos. Añade que las constructoras españolas se lanzan a por contratos de 30.000 millones. Dice también la portada de Expansión que el IBEX sube más del 20% en el año y que ya mira al 14.000, que Elliott compra acciones de Repsol antes de la Junta y que Digi cierra su mejor trimestre al crecer un 22%. Portada del Economista, el fondo Patricia sale del alquiler en Cataluña tras el golpe tributario. Dice que empieza la venta unitaria de los más de 500 pisos que estaba desinvirtiendo en bloque. Habla también la portada del Economista de que la tramitación de los presupuestos de 2026 en el aire, con foto de María Jesús Montero. Dice también que el gigante de las golosinas Fini va a duplicar su tamaño con una planta en México y que China reduce su cartera de deuda de Estados Unidos a la mitad en 10 años. Y en la portada de 5 días, el apagón castiga el valor de los activos fotovoltaicos y frena inversión en España. Dice también este periódico que el petróleo cae con fuerza ante el avance de Estados Unidos e Irán en la negociación nuclear y que el 80% del crecimiento de España se explica por los trabajadores foráneos. La prensa nacional y la internacional que cuentan este viernes 16 de mayo, Elena. Bueno, pues empezamos por el diario El Mundo, que lleva el panel de Sigma 2 para el Mundo sobre el escándalo de los mensajes. Dice que los votantes del PSOE ven más débil a Sánchez por los WhatsApp. El 81% de los españoles cree que esos mensajes prueban la cercanía personal entre Ábalos y el presidente del gobierno. En la portada del diario ABC muestra a Putin, dice que siembra de minas la negociación con Ucrania, mientras también comparte protagonismo con otro titular que habla de Sánchez. Dice que excluye de la conferencia de presidentes la financiación para no enfadar a los independentistas. En la portada del diario El País habla de esas maniobras de Rusia que frenan la negociación sobre Ucrania. En la portada del diario La Razón dice que Koldo exige igual trato que Aldama para lograr el material de Ábalos. En un escrito al que ha accedido este diario pide un pendrive protegido y la UCO último un informe que afectaría, dicen, al Partido Socialista. En la prensa internacional comenzamos en Alemania, donde Frankfurter Alemania Institut se hace una pregunta: ¿qué es lo que pasa por alto Friedrich, el canciller? Y es que en una conversación personal con una de las grandes periodistas alemanas, como es May Hiller, dice que el foco lo pone nuevamente en esa credibilidad personal del canciller y también en la cuestión de las entregas de Taurus por parte del gobierno federal. Mientras también muestra en portada otra de las noticias que tiene que ver con el demandante de Wirecard. Dice que cambia de bufete de abogados. En Francia, Le Monde habla del pecado original de Joe Biden. Dice que sigue rondando la política estadounidense, y es que una publicación de un libro detalla el deterioro físico y cognitivo de Joe Biden durante sus últimos meses en el cargo, y ha puesto este libro de relieve el silencio de los demócratas y también de la prensa sobre la decisión del expresidente de buscar un segundo mandato a los 80 años. En Reino Unido, The Times habla de cómo el primer ministro confía en lograr un acuerdo con la Unión Europea para restablecer las relaciones, y también se habla del escándalo del multimillonario dueño del Chelsea que acosaba a una empleada para tener relaciones sexuales. Garson Witch, de 89 años, está acusado de hacerle proposiciones a una joven y también a su marido. Y The Wall Street Journal muestra en portada cómo Meta lucha contra una epidemia de estafas mientras los delincuentes inundan Instagram y Facebook. También habla de cómo el director de FEMA admite que aún no tienen un plan para la temporada de huracanes, y habla también de esa huelga de los maquinistas en Nueva Jersey que van a afectar a más de 350.000 viajeros. Y un asunto más, que se ha prometido a los donantes una experiencia VIP en los eventos militares con Donald Trump, es lo que se ha prometido. Los principales donantes de ese comité que apoya esos eventos que se celebrarán el 250 aniversario de Estados Unidos el año que viene recibirán un acceso especial a un desfile militar y también a otras festividades.
Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. 7:53 minutos de la mañana. Miramos como cada viernes hasta ahora Europa con María Canal, la portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rubén. Semana que se cierra con qué novedades por parte de la Comisión Europea. Sí, por un lado, la Comisión intensifica sus negociaciones con los Estados Unidos y por otro, continúa reforzando su propia competitividad. Esta comisión tenía el propósito firme de hacer la vida mucho más fácil a empresas y ciudadanos y sigue con él. Este miércoles se ha presentado el tercer paquete de simplificación que esta vez atañe a la agricultura. Era un esfuerzo ya anunciado tanto en la brújula para la competitividad como en la nueva visión para la agricultura. ¿Qué es lo que se ha propuesto esta vez? Son una serie de propuestas de modificaciones legislativas que buscan reducir la carga administrativa, reducir los controles, la aplicación y también dar mayor flexibilidad para responder a las crisis y a las necesidades de inversión del sector para su modernización. Simplifica toda la política agrícola común. Es un primer paquete, se anuncia en una hoja de ruta una serie de nuevas modificaciones de simplificación para el sector a lo largo de este año y también la preparación de un nuevo paquete que irá más allá y beneficiará también a las empresas agroalimentarias y a la administración. Además, para otros sectores, la semana que viene tendremos un nuevo paquete de simplificación. Esta vez las beneficiadas serán las empresas de mediana capitalización. Mirando la semana que viene, María, tenemos cita importante porque la Comisión publica sus previsiones macroeconómicas de primavera en un momento de negociación comercial, de incertidumbre económica, de tensión en los mercados, de muchas dudas, como veíamos esta mañana, por ejemplo, con ese dato del PIB en Japón. Habrá que estar muy atentos. Así es, habrá que esperar al lunes para saber más, pero tras la reunión del Consejo Ecofin de esta semana sí que se ha avanzado que los anuncios de aranceles, la incertidumbre están afectando negativamente a las perspectivas de crecimiento e inversión de la Unión Europea para este año y que urge continuar con las medidas urgentes para mejorar nuestra competitividad y garantizar la prosperidad a largo plazo. Esa reunión del Consejo también ha revisado la aplicación del mecanismo de recuperación y resiliencia de este año, que nos ha dicho hasta la fecha ya se han desembolsado un total de más de 311.000 millones de euros. Ahora mismo la Comisión está revisando 17 solicitudes de pago por un importe total de 62.200 millones, entre ellas la quinta solicitud de pago española. Por parte de España todavía queda un 70% del total de hitos y objetivos por cumplir. Se hace necesario acelerar esfuerzos de aplicación para poder cumplir los plazos y también, dado que solo nos quedan 15 meses para llegar a agosto del 2026, revisar urgentemente aquellos planes en los que haya que eliminar alguna medida que ya no sea viable. Y precisamente en esta reunión del Consejo se ha aprobado una revisión específica de planes de diversos estados, entre los cuales está el Plan España. María Canal, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, tomándole el pulso a Europa y a todo lo que nos llega de allí importante para nuestro día a día. María, gracias. Buen viernes. Cuídate. Buen viernes. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Dos minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Tras el día festivo de ayer se van a encontrar hoy con bastante menos tráfico del habitual, menos que cualquier otro viernes, pero sí hay un punto de la ciudad en estos momentos con retenciones, pero por una incidencia. Un accidente en la parte este de la M30 pasado el puente de Ventas en sentido norte. En la calzada lateral, tengan en cuenta, está ocupado el carril de la derecha. Esta incidencia, como decimos, está generando retenciones tanto en la calzada lateral como en la central hasta el puente de Vallecas. En el resto de la capital, con niveles de circulación más bajos, como decíamos, del habitual, no van a encontrar grandes complicaciones en ninguna entrada, salvo en la A5, con tráfico algo ralentizado desde la zona de Lucero. Y en los últimos minutos se ha incrementado además la circulación en el acceso a la Almenda Central por la avenida del Mediterráneo hasta la plaza de Conde de Casal.